Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta Convención Constitucional en este último día hábil desde el ex Congreso Nacional. Estos son gritos que se escucharon ayer en el Pleno cuando se votaba este informe de la Comisión de Medio Ambiente y cuando se rechazó en general. Bien, estamos viendo entonces estos momentos de muchísima tensión que se vivieron ayer en el Pleno durante la tarde-noche más bien, cuando se rechaza este informe en general en el Pleno por parte de los 154 convencionales. Y vimos entonces cuando algunos colectivos, movimientos sociales, la Coordinadora Plurinacional y también los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente comenzaron a increpar a el colectivo socialista por no haber aprobado este informe en general y por ende va a tener que volver a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión. ¿Cuáles eran los temas que se iban a votar en particular si es que avanzaba? Por ejemplo, traía normas sobre el modelo económico, cambiaba derechos de agua y su uso y reemplazaba también o buscaba el reemplazo de las concesiones mineras por autorizaciones entregadas por el Estado. Luego hubo un punto de prensa acá en el ex Congreso Nacional. Los convencionales no ocultaron su molestia, sobre todo los coordinadores de esta Comisión de Medio Ambiente, así que pasemos a escuchar las declaraciones de Juan José Martín y también de Camila Zárate. Este informe también contenía todos los temas relacionados al modelo económico y los temas relacionados a derechos humanos ambientales, en donde también había un derecho tan básico como el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esas fueron las normas que hoy día se rechazaron y lo lamentamos profundamente. Hoy día habían confianzas depositadas en el espacio que no fueron cumplidas. Esto, por supuesto, trae complejidades que la Comisión, por supuesto, que las va a saber remontar. Nosotros sabemos y hemos demostrado, tuvimos hace poco una votación del comparado más grande de la Convención, más de 1.100 indicaciones para llegar a este informe, y ahora también vamos a tener que buscar tiempos extraordinarios para lograr arreglar todo esto que ha sido devuelto. Claro, todo esto entonces va a tener que volver a la Comisión de Medio Ambiente, tal como yo se los comentaba, para una nueva revisión y ahí nuevamente ver si es que va a llegar al Pleno o no con otra propuesta de este informe en general para eventualmente ser votada y pasar ahí a una votación en particular. Estas fueron algunas declaraciones que pudimos recoger en este punto de prensa. Salieron también otros ecoconstituyentes, este colectivo, entre ellas Constanza San Juan, en donde ella lee un documento con los nombres de las personas que rechazaron este informe en general, siendo bien crítica y señalando, por supuesto, a gran parte de los convencionales del colectivo socialista. Esta es una decisión totalmente irresponsable por parte de Carlos Calvo, Adriana Cancino, Tomás Laibe, César Valenzuela, Renato Garín, Patricio Fernández, Maximiliano Hurtado, Pedro Muñoz, Ricardo Montero, Matías Orellana, Ramona Reyes. Gran parte de los convencionales que menciona Constanza San Juan son precisamente el colectivo socialista. Yo me atrevería a decir que es la primera vez que se ve tanta hostilidad en un punto de prensa acá en la Convención, no solamente hacia ciertos colectivos e integrantes de la Convención, sino que también a la prensa. Vamos a seguir revisando diferentes puntos de vista y vamos a revisar un compacto. Pudimos conversar con Elsa Labraña, convencional de la Coordinadora Plurinacional, quien fue precisamente una de las personas que estuvo adentro del Pleno gritando al colectivo socialista, y pasemos a revisar entonces algunas de sus respuestas y también qué cree a pocas horas de lo que sucedió en este Pleno donde se revisaba el informe de medio ambiente. ¿Qué te pareció primero que se haya caído el informe en general de medio ambiente? Bueno, me parece como muy irresponsable lo que ocurrió ayer desde el Partido Socialista y quienes votaron en contra de este informe, porque todos sabemos que los tiempos aquí están muy acotados, que la pega es mucha y que hay muchos temas que tenemos que sacar adelante. Esto hace que el informe se retrase, que las normas que estaban contenidas en el informe tengan que dar otra vuelta y que nuevamente se tenga que generar todo un mecanismo de trabajo que el tiempo no nos da. Eso es para empezar. Y lo otro es, los contenidos del informe eran precisamente las demandas populares, el agua, la soberanía alimentaria, todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, es como una bofetada precisamente a todo el movimiento social que nos trajo hasta acá. ¿Qué pasó con el colectivo socialista? ¿Cuál era la previa? Porque ellos aseguran que no había un acuerdo de aprobar este informe.
Mira, aquí el trabajo que se da dentro de la convención, más allá de la deliberación que la gente puede ver, está el trabajo en el llegar a los acuerdos para poder sacar todos estos artículos de consenso y lograr los 2/3. Ese trabajo previo en la comisión se dio. Por lo tanto, el informe que se iba a votar ayer estaba incluido todo el trabajo que también habían hecho los socialistas sobre el informe. Y que, bueno, desde nuestra perspectiva también tenía muchas críticas. Pero más allá de que nosotros teníamos críticas sobre el contenido del informe, el acuerdo era sacarlo adelante. Vimos un ambiente bastante tenso, donde se gritaban que habían traicionado finalmente el acuerdo, acá en el punto de prensa también. ¿Qué te pareció toda esa escena o ese ambiente? A mí me pareció que fue una catarsis en realidad de la convención misma frente a la forma en cómo los socialistas han intervenido en la mayoría de las normas que nosotros hemos propuesto. Por lo tanto, esta traición en realidad que ellos hicieron a un acuerdo previo es lo que desencadenó esta respuesta en realidad a la forma en cómo ellos se han comportado dentro de la convención. ¿Pero estás de acuerdo con la forma? Mira, no estamos jugando el futuro de Chile en realidad. Aquí lo importante es el contenido, más allá de las formas. Pero se ha criticado bastante el tema de la violencia acá en la convención, cuando se salió finalmente a leer esta lista de los nombres de las personas que habían rechazado, adentro de gritar. Algunos dicen que no es la forma, que es una especie de funa acá en la convención. También te vimos gritando dentro del pleno. ¿Crees que era la manera o hay alguna autocrítica un día después de eso? Mira, en realidad es la respuesta que ellos cosecharon en realidad frente al actuar que han tenido dentro de la convención. ¿Ya? Nosotros no tenemos más instancias que esta para poder responder a la forma en cómo ellos reiteradamente han intervenido en los artículos y las propuestas que desde el mundo popular han ingresado aquí a la convención. Por lo tanto, sea una autocrítica en el sentido de que tenemos que lograr estas conversaciones, pero más violento me parece que ellos desconozcan un acuerdo y se mantengan en esta línea de la traición continua hacia la ciudadanía. Bien, escuchábamos declaraciones entonces de la convencional Elsa Labraña. La violencia no se justifica bajo ningún aspecto y tampoco a la prensa, que es algo que se vivió ayer, una violencia verbal contra los integrantes que estaban presentes. Vamos a seguir escuchando declaraciones también de diferentes convencionales, ahora de Manuel José Sandón y también de Pablo Tolosa, que son convencionales de Vamos por Chile, así que pasemos a escucharlos. Lo que estamos viendo acá es un neofascismo de izquierda donde se leen listados con los nombres de aquellos que votaron en contra. Esto es inaceptable, que se amedrente la voluntad de los convencionales a representar a su gente y votar en conciencia. No lo podemos admitir. Escuchamos pifiaderas acá, mucha violencia, eso no es lo que Chile nos pide. Y creo que no es sano, ni tampoco sano para esta convención estar apuntando a personas que votaron en contra. Creo que aquí todos tienen el derecho de establecer y votar a favor o en contra de acuerdo a sus propios convencimientos. Esto no es una asamblea universitaria donde tú puedas venir a increpar a otras personas. Ahora vamos a seguir escuchando declaraciones de quienes precisamente fueron increpados. El colectivo socialista, recordemos que hemos visto los videos en este bloque, pero movimientos sociales, la coordinadora plurinacional, los ecoconstituyentes los acusaban de haber traicionado un acuerdo y que finalmente eso generó que no se pudiera aprobar este informe general de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué dice el colectivo socialista? Pudimos conversar con Tomás Laibe, así que pasemos a escucharlo. Bueno, Tomás, ¿cómo tomas lo que pasó ayer luego de que se rechazara en general este informe de medio ambiente? Bueno, yo creo que primero hay que condenar lo sucedido en el sentido de que no es aceptable que las diferencias que nosotros podemos tener, que son legítimas, se resuelvan por la vía violenta. Vinimos a esta convención para resolver la violencia que está ocurriendo en la sociedad, por el estallido social. Nuestro deber es colaborar a solucionar ese problema y no a profundizarlo. Así que el primer llamado a los colectivos a rechazar este tipo de actitudes para poder resolver construir a partir de nuestras diferencias y no a pesar de ellas. Y en segundo lugar, nosotros manifestamos que teníamos algunas diferencias sobre el fondo. Creemos que este es un informe que está mal enfocado, es maximalista, sobreregula una cantidad enorme
informe de materias de estatuto, incluimos un estatuto del espacio que nos parece completamente lejano de lo que la gente quiere, y además problemas respecto a la norma de agua y de minería que son fundamentales para el país que nosotros queremos perfeccionar. Y lo bueno del rechazo en general es que permite que vuelva a la comisión y que se construya una nueva propuesta, y nosotros evidentemente vamos a colaborar para que salga mejor de lo que ya vino. Esto es la primera vez que yo veo tanta actividad y violencia en la convención. ¿Crees que marca quizás finalmente después del trabajo que se está haciendo acá? Yo creo que hay colectivos y hay convencionales que creen son dueños de la verdad y que por lo tanto cuando hay una diferencia de fondo respecto a sus temas no les gusta y actúan de esta forma. No creo que eso sea generalizado, espero que exista una condena a esa actitud violenta y que podamos entrar en el fondo. Tenemos que discutir efectivamente un estatuto del agua que termine el agua como un bien de mercado, hablar de un estatuto de la minería que permita revocar las concesiones y los contratos cuando han sido generados de forma fraudulenta, hablar de un modelo económico que permita la intervención de la economía, pero que no genere incerteza jurídica y que permita también que no se vaya la inversión del país. Esa es nuestra responsabilidad y yo espero que nos concentremos en eso. ¿Evalúan ir eventualmente al Comité de Ética de la Convención? Yo creo que hay situaciones que ameritan ir al Comité de Ética, pero esa es una decisión que estamos evaluando y que la podremos comunicar en los próximos días. Pero la están evaluando finalmente. Sí, así es. Convencional, ¿cómo cree que esto empaña también el trabajo que se está haciendo en la Convención en una semana tan importante donde se están votando los derechos sociales, donde ya quedaron establecidos algunos? Bueno, creo que efectivamente empaña el trabajo porque nos centra evidentemente en una controversia y en una cuestión violenta y no nos permite hablar sobre los temas de fondo. Pero yo espero que así como hemos tenido otros momentos de tensión, para superar este momento hay que condenar esa violencia y poder entonces centrarnos a conversar nuevamente desde nuestras diferencias y no a pesar de ellas. Esa es nuestra responsabilidad. La mesa directiva de la convención, liderado por María Elisa Quinteros y también por el vicepresidente Gaspar Domínguez, también tuvieron un punto de prensa que fue solicitado por los periodistas de la convención para resolver dudas y también saber cuáles son sus impresiones en relación a lo que se vivió ayer en el Excongreso Nacional. Pasemos a escucharlos también. Sentimos mucho lo ocurrido ayer. Por supuesto, tenemos que respetar, conservar el diálogo que hemos impulsado por todos estos meses y seguir construyéndolo día a día. Es parte de la democracia. Tenemos posturas diferentes de concebir la vida, posiciones políticas distintas y siempre la hemos sabido llevar con respeto, así que reiteramos el llamado a todas y todos los convencionales a seguir respetando el reglamento que nos hemos entregado. Hemos tenido y vamos a seguir teniendo profundas diferencias. Los temas que quedan por discutir son probablemente los temas que encienden las mayores pasiones de distintos sectores. Y tenemos que tener la capacidad y la altura de enfrentar estas diferencias con argumentos y no con descalificaciones. Y en ese sentido es natural que, como pasó ayer, siga ocurriendo, que se enciendan los ánimos y que haya diferencias. Y es deber de esta mesa y de la convención completa que estas diferencias puedan ser resueltas discutiendo con argumentos. Bien, Gaspar Domínguez, vicepresidente, lo decía, probablemente estamos viviendo una de las semanas más tensas porque se están definiendo los temas, algunos de los temas más relevantes, derechos sociales en parte, pero también en las próximas semanas se viene el sistema político, las atribuciones de la Cámara de las Regiones, la eliminación total del Senado y los detalles de eso. Así que, claro, hay que ver también cómo prosigue todo este trabajo a aproximadamente 3 semanas de que termine todo este proceso de votaciones en el Pleno y comisiones. Vamos a quedar muy atentos para ver todas las reacciones que ha generado lo que pasó ayer en el Pleno a raíz de que no se aprobara este informe general de medio ambiente que sin duda ha dado harto de qué hablar. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a estar con el convencional Guillermo Namor para hablar sobre esto, lo que estábamos hablando durante este bloque en relación al medio ambiente, pero todo lo que se viene con sistema político. Hoy es un día clave, se está votando otro informe de sistema político que tiene que ver, por ejemplo, con las policías y fuerzas armadas, pero también hay harta expectación para ver cómo van los acuerdos o desacuerdos en relación a lo que yo les mencionaba en relación al poder legislativo y ejecutivo. Así que no se vaya.
Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y vamos a conversar con Guillermo Namor de Independientes Nueva Constitución. ¿Cómo estás? Bien, Natacha, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Bueno, partamos primero por el tema del día prácticamente, que es lo que pasó ayer en esta comisión o en el Pleno, donde se revisaba este informe de medio ambiente. Se rechaza y vemos también un ambiente de bastante tensión. Me atrevo a decir que es la primera vez que yo veo tanta tensión y violencia acá en la convención, ¿no? Bueno, el informe de medio ambiente no logró pasar de la votación en general. Yo creo que hay distintas apreciaciones respecto del tema, pero hay una cuestión que al menos para mí es un hecho necesario de constatar. Y es que en mi perspectiva es, por decirlo de alguna forma, impresentable, inadecuado, inconcebible la postura que adoptaron ciertos convencionales de cara a la votación que tuvo legítimamente el colectivo socialista, arguyendo intenciones deliberadamente maliciosas a ellos, cuando a pesar de que yo no comparto en lo absoluto esa decisión, de hecho creo que lo que... ¿Qué decisión? De no aprobar en general, yo creo que ese tipo de actitudes no corresponden y es más, van contra precisamente algo que yo no creo que sea precisamente la solución, pero el mismo reglamento de ética que nos hemos dado, en específico su artículo 8 y 19, que hablan de la violencia y la prevención de la violencia entre distintos convencionales. Guillermo, hay algunos convencionales, por ejemplo, del Frente Amplio y también del colectivo del Partido Comunista, quiero decir, que han dicho que el colectivo socialista ha tenido en las últimas semanas un cambio en sus votaciones y que por ende, según también Elsa Labraña, que era una de las personas que estaba gritando ayer en el Pleno, es entendible este tipo de actitudes o estas frustraciones. Eso es lo que decía al menos Elsa Labraña. Yo creo que es entendible, en ningún caso justificable. Y eso, al menos desde mi perspectiva del problema, yo lo recalco, pese a no compartir en ningún caso la decisión que adoptó el colectivo, creo que no podemos institucionalizar la política de la FUNA. ¿Y por qué crees que se tomó esa decisión? Hay algunos convencionales que dicen que ellos están ya recibiendo presiones de grupos económicos, partidos políticos. ¿Compartes eso? Yo no lo comparto, creo que habría que consultarle a ellos y creo que responde más bien a una disposición en contrario respecto de las normas que existían en el informe, que por cierto pueden ser mejoradas y sería bueno también tener ese feedback. ¿Por qué crees tú que esto empaña un poco el proceso de la convención, considerando además esta semana que era muy importante, se votaron los derechos sociales, quedaron algunos ya establecidos en este borrador? Sí. Yo hubiera esperado que la convención hubiéramos volcado nuestras energías a hablar de la importancia de la consagración de derechos sociales. Tuvimos una votación que fue sustantiva en muchos términos de muchos de los que veníamos acá, en términos del derecho a la salud, en términos del derecho a la vivienda, en términos del derecho humano al agua. Y pareciera, de buenas a primeras, que todo se ve empañado por una conducta que no creo que sea adecuada en el ánimo de diálogo, coherencia y también un ánimo de colaboración mutua que tenemos que tener dentro del proceso. Bien, ahora avancemos en otros temas. Durante esta jornada se está votando este informe del sistema político, uno muy diferente, no es el que está viendo y que además ha dado mucho que hablar del tema, por ejemplo, de la Cámara de las Regiones, ni tampoco el rol del Poder Ejecutivo. Este es otro, ¿cierto? Sí, estamos viendo, por ejemplo, el rol de las Fuerzas Armadas, policías. Parece ser ese el tema que genera más tensión hasta el momento, ¿cierto? Sí. Yo creo que acá hay dos posturas encontradas que yo la resumiría en dos bandos, por decirlo de alguna forma. Algunos que quieren encargarse de resguardar la institución de Carabineros y no solo mantener la institución, sino que resguardar su carácter militarizado, tal como venía desde la Constitución del 80, y otros que queremos que Carabineros sea o pase a ser una policía civil, pero que no estamos tan de acuerdo en eliminarla de la Constitución. Entre esos dos mundos existe una tensión. ¿Y hay quienes buscan eliminarlo de la Constitución? Exactamente. O sea, y quiero detenerme en este punto porque ocurrieron diversas fake news a lo largo de la semana a propósito de que se sostuvo por distintos convencionales, en distintos medios, que Carabineros había sido eliminado. Yo le digo a la gente que tenga la tranquilidad de que puede revisar las propuestas, al menos de la Comisión de Sistema Político, en donde se mantiene íntegramente tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones. Si bien se cambia su naturaleza de órgano, o más bien como una policía civil, lo que se busca es dar dos cuestiones que creo que son esenciales en el proceso. Uno, tranquilidad y certeza a todos quienes siguen el proceso. Y dos, dejar claramente establecido en la Constitución que en Chile existen dos policías, no tres, no cuatro, y no hay un margen al legislador a que las vuelva a crear. Pero con lo que se va a votar hoy día, con esta propuesta, que ya va a comenzar una votación más tarde, pero
¿cuál sería la gran diferencia con lo que tenemos hoy en día, para que se entienda y para las personas que nos están viendo? ¿Qué es lo que plantean o la propuesta que se tiene por parte de esta comisión? Ya, en el primer sentido, una certeza, y es que las policías siguen siendo obedientes, disciplinadas, no deliberantes y esencialmente jerarquizadas. Eso es lo primero y no se cambia en ningún caso esa naturaleza. Lo que sí se cambia es una cuestión del entendimiento fundamental sobre el rol que cumplen las policías y el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en democracia. ¿A qué me refiero? El rol de las policías es, o más bien, las policías son el único órgano encargado de resguardar y mantener el orden y la seguridad pública. Y eso queda circunscrito únicamente a las policías, que son órganos civiles, y como tales están sujetos al poder civil. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas tienen otro rol. Y eso es importante dejarlo claro en la Constitución, y viene de una tradición extensamente arraigada en nuestra normativa constitucional propia de la Constitución del 80, esta distorsión de la naturaleza de ambos órganos. ¿Cómo convive ese tema con esta reforma de Carabineros? Yo creo que la reforma de Carabineros, y al menos está una postura que creo que representa a un sector importante de nuestro colectivo, es que la reforma a Carabineros es una cuestión profunda, que probablemente no podremos resolver en completitud acá en la Convención, pero creo que es importante que se dé el debate, y es importante que también la Constitución asegure la garantía democrática de que este debate se pueda dar sin la atadura actual, y creo que es lo principal de lo que estamos tratando de hacer acá. Pero ¿cómo convive eso? Porque también se plantea, por ejemplo, un cambio profundo en Carabineros, ¿cierto? De cambiarlo por completo en cuanto a su estructura, incluso en sus parámetros, en sus valores también. ¿Eso puede convivir de forma paralela a lo que propone la Convención o lo que podría proponer la Convención? Yo creo que sí, pero hay un cambio que no es tan gráfico, pero sí es sustantivo en términos de transformación. Uno de los cambios que se propone desde la Comisión de Sistema Político es, por ejemplo, la eliminación de las actuales leyes orgánicas. La regulación gruesa de las policías no está fijada en la Constitución. De hecho, ni siquiera en la Constitución actual, sino que la regulación gruesa está fijada en leyes orgánicas. La idea es que, precisamente, las leyes orgánicas puedan ser cambiadas en virtud de la representatividad democrática que manifiesta la gente, y dos, que esos cambios precisamente no sean inconstitucionales, que es lo que estaba pasando hasta ahora. Yo espero que ese debate se dé. De hecho, hay distintos convencionales que han arguido la existencia de comisiones en este sentido, y nosotros creo que somos conscientes de que no podemos solucionar todo lo que nos gustaría, pero estamos conscientes de que la idea es poder abrir ese debate democrático. ¿Crees que la ciudadanía entiende eso? De que si bien la Convención está trabajando arduamente, es una especie de paraguas o parámetros de ciertos temas y que eso se tiene que ver en el Congreso. Yo creo que nosotros como convencionales tenemos un rol también de comunicación a la ciudadanía de cara a en qué consisten los cambios constitucionales, en dos niveles. Uno, para certeza y tranquilidad, y dos, para regulación de las expectativas de lo que estamos haciendo. Yo soy un convencido de que el proceso constituyente no termina en esta convención, sino que se inicia un proceso de adecuación legislativa, democrática, en donde, por cierto, cambian las relaciones de poder entre la ciudadanía y el poder político, pero que la idea es que esto continúe y que sea la misma gente la que manifieste su postura en uno u otro sentido. Quizás esta es una pregunta un poco preliminar, pero ¿cuánto podría tardar más o menos para verse todos esos cambios una vez que termine la convención? Esa es una excelente pregunta, y de hecho la convención, consciente de nuestras capacidades reales de estimación de esto, crea una comisión de disposiciones transitorias que tiene por objeto exclusivamente abocarse a la estimación de estos procesos de transformación. Pero tengo entendido que van a haber ciertos temas, ¿cierto? Por ejemplo, lo más probable es que el sistema político está ahí, derechos sociales está ahí, pero en un marco general, no tan específico de los temas. ¿Cuánto se podría tardar para ya ver los cambios en general, en total? Sí. ¿10 años? ¿20 años? Yo no me atrevería a dar una cifra, pero sí una estimación de piso, Ya. que esto de por cierto que va a exceder el gobierno de turno. Y eso creo que es una certeza que al menos en este momento es la única con la que estoy. Ya, no sé, 4 años. Por lo menos. Ya. Por lo menos. Por lo menos. Sí. ¿Máximo? No me atrevería a decir una estimación, pero lo que sí puedo decir es que gran parte de la importancia de la fuerza normativa de la Constitución es que no se vuelva en un texto netamente programático. O sea, que los plazos ahí establecidos sean plazos razonables, graduales y posibles de cumplir, y que no pase que establezcamos un plazo de 1 año, que transcurrido ese año no se cumpla y la Constitución pasa a ser netamente un papel. ¿Quieres ser parte de la Comisión de Normas Transitorias? Creo que es una comisión fundamental, pero en la decisión de nuestro colectivo voy a asistir a la Comisión de Armonización. Perfecto. Sí.
Cuéntanos, vamos a ir al tema de armonización, pero cuéntame un poco de normas transitorias, porque me interesa porque además eres parte de la Comisión de Sistema Político. ¿Qué temas crees que se deberían regular o poner en estas normas transitorias primero? Por ejemplo, para la ciudadanía, ¿qué es lo más urgente? Me imagino que el tema, por ejemplo, del Congreso, Sí. la Cámara de las Regiones sería uno de los temas principales o prioritarios, ¿no? Sí. Sí, yo creo que en la línea del sistema político hay dos cuestiones que son bien neurálgicas. El primero, la continuidad institucional de las personas que han sido electas para su legislatura en este periodo. Hay que mantenerlo. Yo creo que es una postura que tenemos que discutir. Nuestra postura desde ya es que tienen que mantenerse, pero no una postura que hayamos conversado con otros colectivos. Y entendemos que es una decisión soberana del Pleno que se va a tomar. Perfecto. Yo espero que sea en ese sentido. Y lo segundo, que creo que es súper relevante, es la mantención de las condiciones vigentes en las que fueron electos muchas autoridades. ¿A qué me refiero? Hay distintas inhabilidades, límites a la reelección, que tienen que ser discutidos, y la pregunta es si esas inhabilidades comienzan a regir in actum, como debería empezar a regir la Constitución, o van a tener un periodo de vacancia para que las actuales autoridades no se vean limitadas a las regulaciones o limitaciones que establece la Constitución. Esos son, por ejemplo, dos temas trascendentales que tenemos que ver en la Comisión de Sistema Político, y si bien aún no lo hemos conversado con la totalidad del Pleno, nosotros estamos por dar la mayor tranquilidad y certeza posible. ¿Derechos sociales también va a ser uno de los temas prioritarios Sí. en normas transitorias? Exactamente, yo creo que el derechos sociales y en particular todo lo que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, del sistema nacional de salud, va a ser un tema que requiere una expertise técnica, información y una estimación razonable de la gradualidad del cambio del sistema, y en ese sentido todos estamos por, primero, lograr las transformaciones, y segundo, que estas de verdad puedan implementarse. ¿Qué otros temas se podrían ver en las normas transitorias o son esas dos las principales? Yo creo que todos los temas, por ejemplo, toda la implementación de lo que corresponde al Estado regional. Ya. Para la gente que nos está observando en la pantalla, el Estado regional propone un cambio neurálgico en la lógica de distribución del poder político, haciendo, o más bien redistribuyendo el poder horizontalmente en la región. Esto supone, por ejemplo, transitar de los actuales CORE a las asambleas regionales. Transitar de un gobernador que funciona casi como un ente coordinador netamente a un gobernador con poder, con autonomía tanto política como financiera. Eso va a suponer, por cierto, una implementación estatal en la que todos tenemos que hacernos parte, y supone, además, un proceso de cambio gradual y paulatino en el tiempo. Esa, por ejemplo, yo creo que a pesar de que no ha tenido la importancia que debiese tener en los medios, va a ser uno de los cambios más sustanciales que va a tener, la discusión más sustancial que va a tener las comisiones transitorias. ¿Hay temor de que mucho quede en letra muerta? Yo creo que precisamente dada esa preocupación, que la comisión, o más bien la convención, como expresión de la responsabilidad que tenemos por materializar los cambios que estamos proponiendo, se constituye esta comisión para que eso precisamente no pase. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se establece una norma transitoria de algún tema? O por ejemplo, el aborto, que probablemente eso no pasa en norma transitoria, o puede pasar. También podría pasar, por ejemplo. Perfecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya llega al Congreso ciertos temas? ¿Qué pasa si es que no se logra destrabar? Considerando el tema del aborto, que es algo obviamente que divide, sobre todo mirando este Congreso, que está súper dividido, súper equilibrado en poderes, ¿se podría llegar finalmente a que esté años en el Congreso en su debate? ¿Podría suceder eso? Yo creo que hay dos cosas que es importante tener a la vista antes de adelantarme yo a lo que va a pasar en el Congreso. Lo primero es que esta es una cuestión bien jurídica, pero es importante que la gente lo sepa. Los derechos están en la Constitución, pero será una ley la que regule su ejercicio. Exacto. ¿Ya? Esto es primordial porque pareciera que la ley tiene que ser la encargada de materializar esos derechos como si no existieran. Los derechos existen. Y para materializar esos derechos hay dos vías. Una es la regulación por la vía legal. Otra podría ser, en algunos casos, no en el caso del aborto, por ejemplo, la regulación de los contextos por vía administrativa, es decir, el Estado. Y la tercera, que en general se usa en distintos países, es la vía jurisprudencial. Es decir, que sean los mismos tribunales los que impulsen cambios legales o normativos en las instituciones que están acorde a la Constitución. Perfecto. Yo creo que esto es un debate en el que al menos yo no me atrevo a adelantarme porque es parte de la política hipotética, pero creo que es importante que la gente también tenga la certeza de que estamos cambiando no solo el catálogo, sino que también la forma de relacionarnos con el Poder Judicial y relacionarnos con el Poder Político.
Guillermo, el lunes a la medianoche prácticamente termina el plazo para ingresar las indicaciones para uno de los informes más esperados que hablaba de y habla de la Cámara de las Regiones, sí, las atribuciones también del Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Se ve acuerdo hasta el momento? Nosotros todavía seguimos conversando, al menos dentro del colectivo de Independientes Nueva Constitución logramos concordar una posición de acuerdo en mínimos que encontramos que son estructurales para garantizar un sistema que permita la representatividad, que sea ágil, pero a que a la vez dote de estabilidad a todo el sistema político. Y que no solo le haga sentido a quienes creen o piensan como nosotros, sino que de verdad sea un sistema que dé garantías democráticas de institucionalidad y estabilidad en la implementación del nuevo texto constitucional. Ha costado llegar a acuerdos porque recuerdo cuando se votó en el Pleno, habían convencionales, por ejemplo, Bárbara Sepúlveda decía que independientes no neutrales habían traicionado finalmente este acuerdo. Bueno, yo creo que a diferencia de otros colectivos, nosotros tenemos la complejidad de que, como dicen muchos de nuestros integrantes, somos un colectivo independiente y en general hemos funcionado aún más coherentemente en términos de integración que muchos otros colectivos políticos partidistas, pero las personas que formamos parte de esto votamos en conciencia. Y si tengo 2, 3, 4 o 7 compañeros a quienes no les hace sentido la estructura sistemática del sistema, yo no tengo instrumentos ni herramientas para poder forzarlos a votar en una u otra orientación. Es por ello que sostenemos nuestra postura sigue clara y vamos a ser bien honestos en exigir estas son las cosas que a nosotros nos interesan y con las mismas fuerzas estamos impulsando transformación. ¿Qué cosas son eso? ¿Más atribuciones a la Cámara de las Regiones? 3 cosas puntuales. Más atribuciones a la Cámara de las Regiones, un cambio en la tramitación del procedimiento después de la comisión mixta, ¿ya? Y tercero, aumentar el veto presidencial. ¿Y eso se podría llegar? Nosotros creemos que sí. Hemos tenido un diálogo con hartas fuerzas políticas en apertura o al menos transparencia de cara a lo que esperamos y esperamos de todas maneras lograr de aquí al sábado ya tener un acuerdo bastante consistente respecto de nuestra nueva ida al Pleno. Bien, Guillermo Namor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Natacha, y también a todos quienes nos observan. Y nosotros nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde por las pantallas de Mega Plus. Que estén muy bien.